Hola, buenas tardes. Entramos al capítulo séptimo. La parte de puntos psíquicos y búsqueda de tesoros es interesante y es un poco pesada para quienes no estén tan interesados en buscar personas desaparecidas o tesoros. Pero es una base y hay que seguir investigando este trabajo porque pues hice muchos años de investigación de esto, pero no siento que falta mucho más investigación. Es que el campo psíquico es inmenso y yo solo estoy enfocada en el holograma. Entonces, bueno, ya pasamos esta parte, entramos al capítulo séptimo, título: Monstruos, vidas pasadas y medicina. Cuando decidí entrar de lleno al holograma tenía miedo, no por las imágenes que salían en los hologramas, pues eso ya estaba resuelto, sino por la existencia de monstruos que en este terreno supuestamente es muy activa. Y hubo muchas personas que intentaron detenerme porque según ellos podía ser peligroso. Ellos les temían a los monstruos y me cuestionaban sobre la razón de mi necesidad de continuar con mi trabajo de investigación. Preguntaban para qué seguir, a lo que respondía que era simplemente para completarme. Gracias al psicoanálisis tengo claro que uno siempre debe ir al deseo, no a la trampa, por lo que decidí que por encima de todo y de todos, si lo psíquico era mi deseo, le iba a entrar a pesar de las consecuencias, o sea, terminar en un psiquiátrico. Me gustaría platicar un evento en donde comprendí que tras la imagen de un monstruo en el holograma hay un ser humano enojado. Fantasma activo. Título: un niño de 3 años era constantemente tirado al suelo por un fantasma. Sus padres estaban muy asustados porque temían que le hiciera un daño mayor a su niño. Ellos querían que yo visitara su casa para que sacara al fantasma y así lo hice. Les dije que tenía que ir con el grupo de psíquicos. Cuando le comenté a mis psíquicos se pusieron felices, lo que es terrible para unos, para otros no, porque ellos eran como yo, adictos a la investigación. En ese entonces mi lema era: hay que hacerlo por el bien de la investigación científica y de toda la humanidad. Aquel día en el que visitamos la casa del niño llevaba un detector de fantasmas alemán que Ral me había traído. Revisé con el detector la casa y no pasó nada. Después puse el detector sobre cada uno de nosotros, pero fue en mí en quien detectó algo que señalaba que el fantasma podría estar sobre mí. Por lo que yo me coloqué como el fantasma que tiraba al niño. Entonces, en ese momento no había energía. Estos detectores de energía fantasmal, si se acerca uno a electricidad, inmediatamente suenan. Es como una energía eléctrica. El caso es que los puse en todos, en toda la casa y no había ningún fantasma. Pero cuando me lo puse yo, sonó. O sea que el fantasma parecía que estaba en mí. Mi sensación era de un enojo altísimo. Cuando nos colocamos y yo en una tipo constelación familiar, mi sensación era de un enojo altísimo. Quería hasta hablar con groserías. Sí digo groserías, pero no del tamaño como se me antojaba decir. Y tenía una risa horrenda. A mí no me salen esas risas, pero ese día tenía una risa horrenda. La imagen que debió salir de mi rostro debía ser el del diablo. Pero después de un rato me cansé de gritar y me calmé. Sobre mi rostro apareció un hombre que por lo menos había vivido 2 siglos atrás. También apareció el hermano mayor del dueño de la casa. Esos 2 hologramas salieron sobre mi rostro.
Entonces comprendí que el hermano mayor del dueño de la casa y el hombre antiguo, es decir, el fantasma de 2 siglos atrás, eran paralelos. Por lo que le pregunté al papá del niño cómo era su relación con su hermano mayor, a lo que respondió que muy mala. Explicó que cuando su hermano nació el papá era pobre, por lo que no pudo darle mucho, pero cuando él nació el papá era rico, por lo que tuvo todo, y su hermano siempre lo envidió. En ese sentido, y de acuerdo con los universos paralelos, si yo lograba hacer la reconexión con su hermano mayor para lograr el perdón entre ellos, el fenómeno debería bajar por universos paralelos, pues el joven que aparecía de 200 años atrás debió tener un hermano menor que también odiaba. Para ello utilicé la técnica de constelaciones familiares e hice la reconciliación entre los dos hermanos del presente y debería repercutir en los dos hermanos del pasado. A partir de nuestra intervención, el fantasma no volvió a molestar al niño hasta donde yo supe. Lo importante de este suceso es que comprendí que no hay diablos, solo seres humanos enojados en las diferentes épocas, razón por la que comprendí la aparición de monstruos en los hologramas. Título: Epilepsia infantil. Otro evento impresionante que me confirmó la existencia de vidas pasadas fue cuando una paciente de 12 años terminó en el hospital a causa de padecer una epilepsia rara. Su madre me llamó para platicarme lo que sucedía con su hija y por la noche Ralph y yo fuimos a visitarla al hospital. Ese día salí corriendo del consultorio. Cuando estábamos en el cuarto por primera vez entró la doctora. Por primera vez estaba yo en el cuarto con ella, con mi paciente Paula, y entró la doctora y se presentó con todos. Mi paciente no sabía que las personas desconocían el holograma. Ella estaba chiquita, por lo tanto jugábamos con él de manera muy natural. Cuando llegué, inmediatamente nos conectamos, vi una imagen nítida y estable que su madre, la niña ni yo sabíamos quién era. Así que decidí hacer el retrato hablado para mandárselo en la madrugada a su mamá. Lo recibieron, no lo reconocieron y lo guardaron. Ella, la doctora, había entrado, pero nosotros, o sea, yo creo que ni siquiera la miré, nadie la miró, o sea, se presentó y ya. El caso es que después de eso, o sea, pasó un rato y empezamos a conectarnos con Paula y apareció una imagen tan nítida, tan fuerte, que decidí hacer el retrato hablado llegando a la casa. Ya habían pasado 2 días cuando recibí una llamada de su madre para decirme que sin su autorización habían inducido a coma a su hija y que la imagen del holograma era la imagen de la doctora que había ido ese día. Me preguntó qué podía hacer. O sea, no habíamos conectado, es que no es fácil, es como muy inconsciente. Esta parte del holograma es tan inconsciente que llegó la doctora y no lo leímos, pero cuando indujo a estado de coma sin permiso de sus padres a su hija, pues ella reconectó, su mamá reconectó que era la doctora la que estaba en el holograma. Y entonces me preguntó qué podía hacer. Yo me quedé muda porque estas son cosas nuevas. No entendía cómo había sido posible que en un solo instante que estuvimos con la doctora, el holograma se hubiera colocado en la niña. No entendía nada. Pero lo que sí tenía claro es que había que sacar a esa doctora, separarla de mi paciente, así que se lo dije a su mamá, una gran periodista mexicana.
porque el atore, lo que yo leo es que el atore que está, lo que está sobre el rostro es el atore, entonces había que quitar ese atore. La madre acató mi perdido y enfrentó a la doctora. La doctora se enojó tanto que se volvió súper agresiva contra el médico de cuidados intensivos, pues pensó que él había sido el culpable de que la apartaran del caso, pero no fue así. La decisión se tomó gracias al holograma. Pero aparte de esto, esta señora, esta doctora, amenazó con golpear al médico de cuidados intensivos, mandarlo golpear. O sea, no fue un chiste, sí se enojó la doctora. Terrible. Finalmente la salvaron y la sacaron adelante, pero por unos segundos sí alcanzó a morir. Después se cambió con otro doctor, ya el siguiente era un doctor, y pues yo tuve conexión con ella cuando ella estaba en estado de coma. Esto que les comento parece un evento totalmente insensible, pero el sufrimiento que todos vivimos fue altísimo. Una noche, exactamente el día que murió por unos segundos, tuve un sueño en el que ella y yo estábamos jugando. Ella decidía salirse de su cuerpo. Yo le grité diciéndole: no te salgas del cuerpo. Y desperté muy asustada. Le hablé a su mamá y le conté el sueño. Ella me dijo que exactamente esa noche había muerto su hija y que casi no logran resucitarla. Pudo haber muerto, pero ¿acaso la lograron salvar por este cambio de doctor? Mi pregunta es, ¿cómo sabe tanto el holograma? Hoy en día sé que, bueno, esto no se sabe qué hubiera pasado si se hubiera quedado la otra doctora, pero, y nos vamos a quedar con esa duda, pero no sé, tal vez sí pudo haber muerto cuando realmente murió por unos segundos, ¿no? Yo creo que realmente lo que hicimos estuvo bien, pienso que estuvo bien. Hoy en día sé que al holograma no le importan el pasado, el presente o el futuro. Mi paciente estaba en riesgo y no conocía a la persona que aparecía en el holograma, lo que señala que sí se conocían, pero posiblemente en una vida pasada. Yo pienso que fue así, o sea, ahí fue cuando me confirmó la vida que sí hay que creer en vidas pasadas, porque esta doctora, ¿por qué iba a afectar a Paula, no? Una de tantas preguntas que me hago es, ¿cuántas veces habrá pasado esto? ¿Vas con el mejor médico y terminas peor? Dar respuesta a estas preguntas requiere de más investigación y sería muy interesante profundizar en este tema. Bariatra. Otro caso de médico fue que una alumna y yo fuimos con un bariatra, era hombre, el cual se prestó para trabajar hologramas. Sobre el rostro de mi alumna vio a su padre. El doctor reportó que estaba muy enojado con él. De hecho, le dijo: te odio, al padre. Lo importante de esto es que a mí me funcionó el tratamiento y a mi paciente no. Incluso a ella le produjo gastritis y tuvo que dejarlo. Y eso es lo raro de todo esto, porque pues no pudo el doctor manejarla porque en el odio, pues a ella no le funcionó. Si estos dos trabajos me permitieran crear una hipótesis, estaría diciendo que si el doctor no está equilibrado puede lastimar a los pacientes, pero es solo una hipótesis, habría que trabajar más en ella. Embarazos. He tenido 2 casos de embarazos no logrados. El holograma tuvo éxito en estos 2 casos, pero debo decir que las 2 alumnas también tenían asesoría médica. Lo que sí me quedó claro es que en ambos casos la relación con la madre era de enojo. Con ambas trabajé mucho en su reconciliación con ellas, es decir, con su lado materno. Este
también es un tema de mucha investigación. Pienso que aunque llevo 20 años investigando el campo, es tan inmenso que no he avanzado nada. Había una de estas que sí había intentado, una de estas dos mujeres que había intentado varias veces embarazarse y no lo había logrado. Con el trabajo mío fue que lo logró después de varios intentos de embarazo. Título: artritis. Una paciente tenía una artritis muy alta. Esta muchacha era colombiana, la recuerdo todavía. El día que trabajamos éramos 3 personas. Yo me coloqué como su artritis e hicimos una pequeña constelación. Sobre mi rostro logró ver el holograma de un novio a sus 24 años, el cual habían matado en Estados Unidos. Resultó que exactamente en ese mismo año inició su enfermedad. Hicimos un trabajo de reconciliación porque ella aún estaba muy enojada con él, pues la abandonó. Sé que mejoró, pero no regresó, por lo que no pude seguir su caso. No estoy diciendo que con el holograma se logre la cura, solo afirmo que la ayudó. O sea, yo pienso que eso fue solo una vez, pero yo creo que es un trabajo de tiempo, además apoyado con médicos. Yo lo veo bastante interesante, el trabajo con hologramas. Cáncer de mama. Una mujer llegó y me comentó que tenía cáncer, pero que deseaba trabajar sola su enfermedad, así que lo hicimos. Cada vez que me visitaba salía deshecha. Yo no entendía el por qué. Sentí que nunca había sido totalmente sincera y ocultaba información. En la última sesión salió que había sido violada. Fue la primera vez que la vi coherente con su gran dolor. Después de esta sesión no regresó, así que no supe qué sucedió con ella. Recuerdo que vio a su violador en mí, por lo que lo trabajamos. Nunca tuve su teléfono, nunca supe quién era, igual que en otros casos. Pienso que trabajaba en cuestiones políticas, por lo que no deseaba que descubriera su identidad. No es el primer caso que tengo de cáncer de mama y sé que conecta con enojo con la madre, pero además probablemente conecta con violación. Y esto para mí sí sería nuevo. Fin del capítulo 7. Bien, hemos terminado el capítulo 7. Son casos aplicaciones del holograma que son como muy puntuales y contundentes. Por ejemplo, una enfermedad degenerativa, yo no creo que se recupere inmediatamente del todo con la enfermedad, pero pues se puede acompañar con el trabajo del holograma, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea la cura o que la gente se cure totalmente. Yo he trabajado mi alergia, por ejemplo, muchísimas veces y me recuperé del todo, pero trabajé muchísimo con ella. Y también usé pues estas vacunas para evitar las alergias. Tengo gatos, perros, de todo, y la alergia se fue del todo. Y tiene más de 15 años que dejé de ponerme las vacunas, o sea que se puede uno curar, pienso yo, del todo. No ha regresado, espero que no regrese. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.